Quiero agradecerle al pastor la oportunidad de estar aquí con ustedes esta ocasión. Y también a quienes se encargan de gestionar las invitaciones, también les doy muchas gracias. Buenas noches. Es un placer estar aquí con ustedes y es un deleite poder hablar de un tema que a mí me apasiona, que constantemente estoy leyendo. Mi esposa a veces se me enoja porque compraste otro libro de predicación, más libros de predicación. ¿Qué no ya leíste suficiente sobre predicación? Y yo siempre le respondo que predicar no es fácil. Y predicar con pasión, consciente de que hemos sido llamados por Dios, no es fácil. Y además, el público, la audiencia está constantemente cambiando. Y si usted no se está actualizando, si usted no está leyendo, usted va a perder la experiencia de otros y no va a poder aprender, no va a crecer. Entonces yo procuro siempre estar comprando libros de predicación en casa de ustedes. No creo yo que no tengo menos de unos, 150, 200 libros sobre predicación. Y pienso seguir comprando. Voy a seguir comprando. Porque para mí, cuando Dios llama a un hombre o una mujer para ser su siervo, yo tengo la convicción que la predicación es parte esencial de ese ministerio. Independientemente si es médico, si es maestro, si es laico, si tú en tu corazón te das cuenta que Dios te está invitando y llamando a cumplir en esta gran misión que tenemos, predicar va a ser parte de esa misión. Les cuento un poquito mi experiencia personal. Detesto las audiencias. Nunca me ha gustado estar parado frente a la gente. Y cuando Dios me llamó al ministerio, yo era un joven miembro de la iglesia de Temple City aquí, Valle San Gabriel. Mis padres fueron pioneros en esta conferencia. Ellos fueron parte del primer grupo de hermanos que se movieron de la iglesia Michigan, no el Paulson Hall que está ahorita, la iglesia del Milagro, sino la iglesita chiquita atrás del hospital White Memorial. Hay un templo que ahora tienen los coreanos, hermanos coreanos, y ahí había un grupo, y de ahí salieron mis padres para ir y formar el grupo en Lincoln Heights. Así que aunque estoy en la conferencia del sureste, mi corazón está aquí en el sur. Y hay mucha historia. Mi abuelita ya comenzó aquí, llegó en los 40s y hay bastante historia para contar. Y entonces, por el lado de mi padre en México, en el momento, ahora hay, si no estoy equivocado, 8 pastores de nuestra familia. Por el lado de mi mamá somos 2 pastores. A lo mejor lo conocen, al pastor Jimmy Eras de esta conferencia. Él es primo hermano mío, su mamá y mi mamá son hermanas. Así que cuando Dios me llamó al ministerio, yo me sentía un poco incómodo, me sentía que Dios, ya hay muchos de mi familia y ya contribuimos. ¿Para qué quieres otro pastor? Pero es que cada uno somos diferentes y somos individuos. Y Dios nos ha dado dones y talentos que en ese momento posiblemente no nos dábamos cuenta. Yo no me daba cuenta.
Poco a poco el Señor fue usando otros pastores, otros hermanos laicos. Y mi primera oportunidad de predicación fue un miércoles. Pero el problema fue que me hablaron el martes. Me hablaron el martes de noche y me dice el pastor Raúl Rojas, que estaba en esta conferencia y creo que ahora está acá en la central o al norte. Me dice: Haroldo, quiero que tú prediques mañana miércoles. Y yo creo que entre él, mi mamá y mi papá se habían puesto de acuerdo, porque por el teléfono escuché que mi mamá le responde: sí, pastor, él va a predicar mañana en la noche. Y yo no sabía que ella estaba escuchando por el otro extremo. Y yo le dije: mamá, yo no sé predicar, nunca he predicado. Oh, no, tú vas a predicar. Y esa noche mi mamá, que le gusta mucho la poesía, ella me empezó a enseñar cómo hacer ademanes, cómo pararse frente al público y una serie de cosas. Y esa noche ella me dio mi primer sermón. Y el primer sermón que yo prediqué se titula La grandeza de la humildad. Y debo decirles que aún en eso Dios ya me estaba hablando. Dios ya me estaba casi marcando el camino. Prediqué ese miércoles temblando, no sabía ni qué decir, cómo decirlo, pero mi mamá me tuvo toda esa tarde practicando frente al espejo. Lo leía y lo leía y leía y otra vez. 2 semanas después se llevó a cabo el concurso de oratoria de esta conferencia celebrado en el 78, fue en la iglesia central. Yo fui a ese concurso designado representando a la iglesia de Temple City. Yo no supe ni cómo gané el concurso en Temple City, solamente me dijeron: tú ganaste, tú vas y nos representas. ¿Saben por qué les cuento esto? Porque en ese momento yo no estaba bien dentro de la iglesia. Yo era un muchacho, 18 años, 17 años, un poco desorientado y no estaba apegado con las cosas de la iglesia. Pero Dios usó eso para traerme de nuevo. 2 semanas después pasamos varios a predicar en la iglesia central y yo bajé de ahí del púlpito y dije: oh man, yo aquí vine a hacer un papelito, ¿no? Y yo ya estaba allá atrás con todos los demás y empezaron a nombrar el que ganó el 3er lugar, luego el que ganó el 2º lugar. Yo ya me estaba yendo cuando escucho a Haroldo Guizar el 1er lugar. Yo quiero decirles esto: los caminos de Dios nosotros muchas veces no los vamos a entender. Pero en ese momento yo me di cuenta en una forma directa que Dios me estaba llamando al ministerio. Pero en una forma muy específica me estaba llamando a predicar. No ha sido fácil para mí predicar a través de los años, porque a veces no es agradable predicar. Hay días cuando tú vas a ser invitado a pasar a la plataforma y preferirías quedarte en tu casa. Hay ocasiones cuando tu salud no te lo va a permitir y sin embargo tu deber y tu responsabilidad dices: bueno, voy a ir a hacerlo. Muchas veces tu estado emocional no va a ser el óptimo, vas a estar en un estado emocional de tristeza o dolor o angustia o inclusive coraje. Pero el Señor nos llama a predicar, a pesar de todas esas experiencias en la vida y todas esas situaciones. Ahora esta noche yo quisiera comenzar con una pregunta. ¿Sabes tú y conoces tú la época en que estás siendo llamado a predicar? ¿Cuál es el tiempo en el cual has sido llamado a predicar? Abran sus Biblias en 1 de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Y vamos a ver esta noche en este primer
bloque, algunas convicciones que necesitamos, aquellos que estamos respondiendo a la invitación de Dios para predicar. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales. 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían, ¿quiénes? Sus hermanos. Para poder nosotros ser predicadores efectivos, tenemos primero que entender el tiempo en el cual estamos viviendo. Uno de los graves errores que yo estoy captando en esta época es que hay predicadores que no entienden la época en la cual les toca predicar. Y yo me incluyo, yo también he caído en ese error. Pero los hijos de Isaacar, se nos dice en la palabra de Dios, eran entendidos ¿en qué? Los tiempos. Si tú no entiendes los tiempos, va a ser muy difícil que entiendas la audiencia. Hay algunos predicadores que predican muy bien, pero todo lo que predica le pasa por acá a la gente, a la audiencia, y no les llega aquí, tampoco les llega acá. Son truenos y relámpagos, pero no saben llegar a dónde, al corazón, porque no entienden los tiempos y tampoco entienden a la audiencia. Mas los hijos de Isaacar entendían los tiempos y sabían lo que debían, ¿qué cosa? De hacer. Y cuando ellos lo hicieron, dice que los hermanos, sus hermanos seguían su consejo, seguían su liderazgo. Aplicado esto a la predicación, quiero decirles que nosotros ya no vivimos en una época moderna. Y posiblemente ya han escuchado algo de esto. Ya hemos entrado de lleno en la época postmoderna. Hubo un premoderno, luego hubo una época moderna y ahora estamos de lleno en el tiempo postmoderno. En la época premoderna la predicación estaba regida por influencias griegas. La retórica griega dominó el bosquejo de predicación. Uno de los errores que se cometió a través de los siglos fue el hecho de que, aunque el Señor Jesús vino y predicó en una forma narrativa parabólica, la influencia griega fue tal que la predicación a través de los siglos siempre estaba reflejando el pensamiento retórico griego. Y la retórica griega siempre va a seguir la lógica, el orden, punto 1, A, B, 2, A, B, 3, A, B. Pero Cristo no vino y predicó puntos. Cristo vino y predicó parábolas. Y cuando estudiamos las parábolas son historias compactas que están esperando explotar, dice un autor. Son como cápsulas encerradas, llenas de mensaje, pero Cristo lo hizo en una forma narrada. Así que en el tiempo premoderno la homilética, la predicación era dominada por las formas, las estructuras retóricas. En el tiempo moderno también no cambió mucho. Se hizo todavía más estructurado porque vino todavía más la influencia, ¿verdad? De la razón. El método científico, todo eso de una u otra forma influyó en la forma como se venía predicando.
Ahora, ¿cuándo es que termina el tiempo moderno? Hay 3 eventos que se entienden, los estudiosos de estos temas dicen que es la suma de esos 3 eventos que le dio fin al tiempo moderno y entramos de lleno al tiempo posmoderno. Los 3 eventos son la Primera o Segunda Guerra Mundial, las revueltas universitarias de los 60s y la caída del muro de Berlín 1989. Sí. Estos 3 eventos son el reflejo de cambios sociales, cambios en nuestras culturas, ¿verdad? En el mundo entero, y que han venido a ponerle fin a ¿qué tiempo? Moderno. Y ahora estamos ya no en 1989, estamos en el 2005. Estamos de lleno ya dentro de la época posmoderna. Y dice la Biblia que los hijos de Isaacar, 200 principales, eran entendidos ¿en qué? En los tiempos. Ahora les hago una pregunta. ¿Cómo era la audiencia en el tiempo premoderno y moderno? ¿Era lo mismo? El que estaba ahí sentado y escuchaba, ¿aprendía de la misma forma? ¿Cómo aprendía la audiencia premoderna? ¿A qué estaban acostumbrados? A ver, por favor. A los desarrollos filosóficos esperaban que la persona que estaba enfrente desarrollara conceptos, que fuera bien lógico, un procedimiento bien razonado y por lo tanto sacaban conclusiones. Se presentaba un punto, se desarrollaba 2, 3 aspectos y luego se concluía. Pero ¿quién sacaba la conclusión? El que estaba enfrente. Viene el tiempo moderno y todavía se hizo más fuerte ese concepto. Pero ahora les hago la pregunta. Si ya estamos de llenos en el tiempo posmoderno, ¿seguimos con la misma audiencia o ha cambiado la audiencia? ¿Qué es lo que ustedes captan en la iglesia? La iglesia donde ustedes estén. Yo les puedo decir de las iglesias donde yo he estado, pero ¿qué es lo que hemos captado en nuestras experiencias? La audiencia ha cambiado drásticamente. Los jóvenes ya no escuchan como en estas 2 épocas. El joven hoy día escucha de otra forma. El lapso de atención se ha reducido. Aquí yo tengo datos, se los podría dar, me tomaría mucho tiempo. Ustedes saben que en la época bizantina los sermones podían durar hasta 4 y 5 horas. Esa audiencia, yo diría, era una audiencia, yo no sé, súper paciente y quizás muy para estar escuchando un individuo 4 horas y media. Llegamos a la época de Lutero, se sabe que Lutero podía predicar hasta 2 horas, 3 horas. ¿Lo aguantarían usted 3 horas? La atención, la gente en estos 2 momentos, su atención, la gente podía estar escuchando y siguiendo una predicación. Yo no sé cuánto aprendían, seguramente mucho. Pero hoy día las cosas han cambiado. Hoy día, dice un autor, apenas tengo 30 minutos para despertar a los muertos. Hoy día en los ambientes de escuela, allá en las escuelas, los maestros nos informan, la atención de los niños se ha reducido. Si les voy a enseñar algo, tengo que hacerlo en 8 minutos, en bloques de 5 minutos, en bloque de 10 minutos máximo. Y tengo que cambiar, tengo que variar, tengo que darle otro enfoque, tengo que buscarle de otra forma, desde otro ángulo, porque la atención del niño sea ¿qué cosa? Reducido. Ahora vienen y te dan a ti y a mí media hora para despertar a los muertos. ¿Cómo le hago? La audiencia en este momento ha cambiado.
estimados hermanos. Y a menos que tú y yo no captemos y no entendamos esto, vamos a estar predicando con métodos modernos a una audiencia que, y te vas a quedar solito. Puede ser que tires muchos cohetes y esto y lo otro, pero la audiencia no va a ser edificada a menos que tú no captes y entiendas este ambiente diferente que estamos viviendo. Yo ahora, los hermanos se sorprenden, pastor, qué cortito predicó. Es exactamente lo que quiero. Pero los tengo ahí todos los sábados. Pastor, ¿por qué no le siguió otros 10, 15 minutos? Ah, no. Yo quiero que mi audiencia continúe. Yo quiero crear, quiero dar mensaje, quiero crear interés, pero no quiero que me digan, ¿sabe qué, pastor? Predicó muy largo. De paso les doy un secreto para terminar a las 12 del día. No desayunen. Si usted no desayuna, a las 12 va a tener hambre y usted va a querer terminar. La audiencia ha cambiado. Y como los hijos de Isaacar debemos ser entendidos en qué? En los tiempos y que sabían lo que debían, ¿qué cosa? Hacer. Podría desarrollar mucho más estos aspectos, pero los quise usar como introducción para que ustedes puedan dar, al menos tener ya una visión introductoria de lo que está sucediendo hoy día. Les menciono esto, el joven posmoderno, miren, si hay un reto que tenemos es la juventud posmoderna. Y todavía más, ¿por qué? Porque nuestras iglesias ahorita están mezcladas. El otro día daba una clase, estuve en México en un seminario dando una semana de clases. De paso, por eso no pude venir hace 15 días, porque yo iba saliendo de viaje y yo le decía ya a los estudiantes, le digo, ahorita las iglesias tenemos una mezcla de modernos y posmodernos. Y me dijo un hermano, un estudiante, no, sí, y hay unos cuantos premodernos, pastor. Miren, hoy día el ambiente es un reto predicar hoy día. No creen que es fácil, porque en su audiencia tienen personas mayores, parejas, jóvenes, solteros, casados, viudos, divorciados, solos, contentos, alegres, tristes, visitas, otros que vienen de viaje. Tienen una gama enorme, diferentes actitudes, diferentes personalidades, diferentes caracteres. Tenemos que llegar a ellos en media hora. Y no es fácil. Y menos si tú te pones a predicar con una actitud moderna cuando tu audiencia es ¿qué? Posmoderna. Y tenemos que buscar balance porque todavía esta generación está con nosotros y queremos también llegar a ellos. Vamos a tener que balancear las cosas. Los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y ellos hicieron el ajuste. Algunos tienen miedo a hacer ajustes a la hora de predicar. Yo me he tenido que lanzar y he tenido que empezar a practicar unos nuevos enfoques. Para algunos esta generación no lo miran quizás con mucho agrado, piensan que es muy revolucionario, pero yo estoy ya pensando en quiénes. Yo estoy pensando en esta generación. Esta es la generación a la cual yo quiero cautivar, quiero capturarlos para el Señor, no quiero que se me vayan. Y yo tengo que alcanzarlos a ellos y también a ellos. ¿Sí me explico? Y esa fue mi clase, cerremos y vámonos ya. Si ustedes captaron esa lección esta noche, bienaventurados serán. Porque cuando Dios te llama a predicar, tú no vas a predicar en el vacío, tú vas a predicar en un ambiente, dentro de una cultura, dentro de una situación social. Y yo tengo que hacer ese ajuste como predicador de la palabra. Ahora, sí, entremos a algunas de esas convicciones.
La primera convicción que yo debo de tener a la hora de proclamar la palabra del Señor, la primera convicción es respecto a Dios. Hoy día, la audiencia que nos toca, a la cual nos toca hablarle, dirigirnos a ellos, parece incapaz de querer escuchar. Faltos de interés. Bueno, sí, el Evangelio de Cristo. Oh, sí, la iglesia en Sylmar. Oh, sí, he pasado muchas veces por ahí. John W. Stott dice, la audiencia hoy día solo busca aquello que le interesa o aquello que le conviene. El posmoderno es muy pragmático, busca solo lo que le conviene. Y predicar en ese ambiente requiere convicciones. Y la primera convicción es que yo sé que Dios me ha llamado a predicar. Independientemente de si la audiencia quiere o no escuchar, la convicción que yo tengo es que Dios es el que me ha llamado. Es como el médico. El médico es médico porque él sabe que sus servicios van a ser requeridos independientemente si el paciente quiere o no venir a consultarlo. Pero él está convencido que hay un espacio y hay una necesidad de médicos en este momento. Entonces tú y yo tenemos que tener esa convicción de que Dios nos ha llamado en este tiempo para proclamar en esta nueva situación, y lo tenemos que hacer a pesar de que la gente quizás no nos quiere escuchar o su actitud sea pragmática. Muchas veces nuestra audiencia no se va a detener por mucho tiempo a escucharnos. No nos van a conceder más de 20 minutos. Te escucho 20 minutos, 30 minutos, pero asegúrate que digas algo que valga la pena que oír. Por eso no es fácil predicar. Porque si tú te vas a parar y hablar y hablar y hablar y hablar y al final alguien se hace la pregunta, ¿qué habló? ¿Qué dijo? Y no dijiste mucho, pues tú vas a perder terreno. ¿En qué consiste entonces el secreto de la predicación? Noten lo que dice Stott, un autor inglés. J.R.W. Stott. Noten lo que dice Stott. Dice, el secreto no consiste en dominar ciertas técnicas de predicación, sino el ser dominado por convicciones firmes. No es dominar ¿qué? Técnicas, sino el ser dominado por convicciones. En otras palabras, la teología es más importante que la metodología. Y posiblemente algunos de ustedes vinieron a esta clase mañana con la idea de que voy a aprender muchas técnicas. Y sí les voy a dar bastante de técnica, pero esta noche la vamos a dedicar a reflexionar primero. Porque si no reflexionamos, entonces no vamos a saber qué hacer y menos cómo hacerlo. El secreto entonces no consiste en dominar ciertas técnicas, sino el ser dominado por ciertas convicciones. Y la primera convicción es que Dios es el que me ha llamado. Detrás del evento de la predicación está la convicción profunda de que Dios me ha llamado, Dios y su presencia van conmigo, su bendición está conmigo. Cuando tú y yo pasamos al púlpito y pasamos con incertidumbres
O pasamos dudando, ¿será que el Señor me llamó? ¿Será que el Señor está conmigo? ¿Será que Él me va a bendecir? Tú estás allí en el púlpito, pero no estás con convicción. Ahora podríamos hacernos una pregunta muy sencilla. ¿Requiere que hoy se predique con convicción? ¿El nuevo ambiente en el que vivimos exige que prediquemos con convicción? Si te miran en el púlpito temblando y sin convicción, no vas a impactar, tu trabajo no va a ser con eficacia, ¿verdad? No serás un instrumento por el cual el Señor pueda bendecir, porque vas sin convicción. Debe haber una convicción profunda basada en los grandes hechos y las acciones de Dios en toda la Biblia. Yo debo de proclamar la palabra de Dios convencido de que todo lo que ahí está, los hechos y las acciones de Dios, son ejemplos poderosos para transformar, también hacer una obra especial en nuestros días. Yo voy y estudio las historias del pasado, los eventos del pasado, las enseñanzas del pasado, formo un puente y lo conecto con la audiencia de hoy día, y yo voy a decirle a la audiencia de hoy día, esto es lo que Dios ha hecho por nosotros y está dispuesto a hacer hoy, aquí. Muy importante tener esa convicción. La clase de sermones que se predican se determina en gran medida en base a la convicción que tengamos. ¿De quién? De Dios. Esa convicción en relación a Dios tiene mucho que ver con esos elementos de cómo tú visualizas a Dios, cuál es tu entender de Dios, cómo es que tú captas quién es Dios. ¿Saben por qué es importante? Porque eso se va a traducir en mi forma de predicar. Si yo paso al púlpito con una idea confusa de Dios, pobre mi audiencia. Los voy a dejar todavía más confundidos. Dice un autor de estos temas, de un estudioso de este tema de la predicación, dice, el predicador que pasa al púlpito con un bosquejo borroso dejará una audiencia en profunda oscuridad. Sí, porque si tú pasas al púlpito y las cosas no están claras y no estás muy convencido, pobre la gente que te está oyendo. Yo debo de subir al púlpito convencido de que he sido llamado a proclamar los grandes hechos de Dios. Dios es luz, Dios es sustentador, Dios es omnipresente, Dios es omnisapiente, Dios es soberano. Y cuando yo paso el púlpito y paso lleno de esas convicciones, seguro en esas convicciones, se va a notar en mi predicación. Se va a notar y rapidito. Debo subir al púlpito seguro de que Dios ha actuado, está actuando y va a continuar actuando en nuestro favor. Seguro de que Dios ha hecho una obra específica en el pasado, lo está haciendo en el presente y lo continuará haciendo en el futuro. Seguro de que Dios está más que dispuesto a manifestar su poder, que en el pasado fue efectivo, también es poderoso hoy día. El Dios que creó los cielos y la tierra está más que dispuesto para hacer de ti una nueva persona.
esa convicción también debe de llevarnos a ese punto de captar, de entender que Él está presente. Pónganse por un momento a pensar, noten ustedes en la vida de Abraham. Abraham estaba consciente que Dios estaba presente en su vida. Pero de repente se puso a pensar, chihuahua, ya tengo tantos años y mi esposa ya tiene quién sabe cuántos años y no viene quién, el hijo, y luego se le encendió el foco y se pusieron a platicar y considerar las opciones, y entonces ellos dijeron, pues yo creo que no estaría mal que hagamos algo. Y se ayudaron un poquito, ¿no? Claro, Abraham era ya posmoderno, pragmático, lo que le convenía. Y ahí tenemos, entra en la escena Agar y un hijo. ¿Abraham estaba seguro de la presencia de Dios? Sí, comenzó seguro de la presencia de Dios, pero evidentemente algo pasó. Y en algún momento él empezó a dejar, ¿qué cosa? Sus convicciones, y empezó él poco a poquito a ajustar las cosas, a cambiarlas de acuerdo a algo que él consideraba necesario él ayudarse. Convencidos, debemos de subir al púlpito convencidos de que Dios no cambia. Su presencia va con nosotros. De que la palabra de Dios es segura. Si tú subes a la plataforma, al púlpito, y tienes dudas de la palabra de Dios, ten cuidado. Dios no nos llama para ser hombres y mujeres inciertos en cuanto a la predicación. Dios nos llama para ser certeros, para que demos un sonido claro a esa trompeta, convencidos de que Dios ha actuado y Dios va con nosotros. Y número 3, Dios no solamente ha actuado, no solamente está presente, pero Dios es nuestro guía seguro. Yo debo de subir al púlpito con esa convicción para que mi audiencia pueda también, el joven pueda captar, mira, Dios como guió a Abraham y guió a tantos, también te va a guiar a ti y a mí. En esencia, subir a la plataforma es predicar las convicciones que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero son convicciones que están firmemente basadas ¿en dónde? En la palabra de Dios. No son convicciones ahí antojadizas, son convicciones de que Dios está. Así que Dios ha actuado en el pasado, Dios es presente, va con nosotros, Dios nos guía. Y la cuarta convicción, Dios habla. Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras. Los postreros días nos ha hablado ahora mediante ¿quién? Su Hijo Jesucristo. Así que eso nos lleva a ese otro aspecto. Ahora nosotros también debemos, y voy a abreviarlo aquí, XTO es la manera como abrevio, la X representa la cruz. Yo debo ahora también subir a la plataforma convencido de que Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es Redentor y Cristo es hoy la solución a mi problema. Y no nomás a mi problema circunstancial, al gran problema. El gran problema de la humanidad es que hemos sido infectados por el pecado y solo la sangre de Cristo nos libera. Así que cuando pasamos a la plataforma, al púlpito, somos llamados no para ir con incertidumbres, con dudas. Somos llamados a subir a ese púlpito lleno de convicciones, convicciones bien enraizadas en la obra de Dios, en la obra de Jesucristo. Y debería de añadir aquí, y vamos a desarrollarlo en la siguiente etapa, en la palabra.
convencidos de que Dios habla, ha hablado muchas veces, muchas maneras. Hoy nos habla por el Hijo y la palabra de Dios da testimonio a ello. La Biblia le pertenece a la comunidad de fe. La comunidad fue guiada por la Escritura a través de los siglos y hoy día la comunidad de fe posmoderna seguirá siendo guiada por la palabra de Dios. Es en esa convicción que yo debo de subir a la plataforma y proclamar los grandes hechos de Dios, los grandes hechos de Cristo, basado en ¿qué? En el así dice Jehová en su palabra. Y cuando tú y yo pasamos al púlpito con esa convicción, entonces tú mismo vas a ser testigo de la forma maravillosa como Dios te va a usar. Porque serás un hombre y una mujer que sube para proclamar lleno de esas convicciones en tu corazón y en tu mente. Los predicadores que insistieron en proclamar basados en el texto bíblico perdurarán en la memoria de la congregación. Y no solo eso, sino que su ministerio dará frutos para la eternidad. Una de las cosas que debemos de evitar es subir al púlpito para que me reconozcan porque soy carismático o porque pues soy popular o me quiero hacer popular. Esa no es razón para subir al púlpito. La razón básica es subir lleno de estas convicciones y ser un instrumento efectivo en las manos de Dios. Y entonces dice este autor, tu ministerio, cualquiera que sea, va a perdurar en la memoria de la gente y se van a acordar de este hombre y esta mujer, cómo nos predicaba, lleno del poder de lo alto, lleno de convicción, basado en la santa palabra. Ese es el llamado de Dios, a que subamos al púlpito y proclamemos con convicción. Y entonces tú te vas a dar cuenta de que el Señor te va a bendecir de una forma poderosa. Vamos a terminar aquí esta sección.